Entrevista al Día con Hernán Higuera. El Consejo Nacional Electoral ha aprobado algunos cambios de recintos por el tema de las lluvias, ¿no? Se convirtieron algunos establecimientos educativos que eran recintos electorales en albergues y otros están afectados por el tema del fuerte invierno. El Consejo Nacional Electoral informó que dichos sitios que fueron afectados por inundaciones y en otros casos han sido albergues se cambiarán y se aplicarán en recintos electorales específicos en Sichos, Valencia, Urdaneta, Salinas, Portoviejo, Centinela del Cóndor, Bolívar y Chaguar, Pamba. Vamos a hablar de este y otros temas con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. A puertas de los comicios, la reubicación de estos recintos electorales ¿afecta de alguna manera, doctor Aguinaga, o es lo que se tiene que hacer? Muy buenos días, Hernán. Un saludo cordial a todos los quienes siguen su programa en FM Mundo. Este es un tema que puede producirse. Lo ideal hubiera sido que no se produzca. Uh-huh. Pero cuando hay razones de fuerza mayor, como estos casos del fuerte temporal, la afectación que la naturaleza hace respecto a ciertas condiciones en algunas localidades, en algunos recintos, la autoridad electoral tiene que hacer estos ajustes, estos cambios de recintos electorales, porque hay poblaciones que están anegadas de agua. ¿Cómo van a ir a votar? Tienen que cambiar el recinto. Aquí lo que deben es buscar todos los mecanismos de difusión para que la ciudadanía que conocía que su recinto estaba ahí va a ser trasladada a otro sitio. Obviamente estos traslados tampoco son traslados muy distantes, ¿no? No pueden ser muy distantes para que puedan ser fácilmente ubicables. Y además del nivel entiendo la incidencia, el porcentaje del cambio de los recintos es un porcentaje menor, porque estamos hablando que hay alrededor de 4.400 recintos a nivel nacional e internacional, 4.000 dentro del Ecuador, y si se cambian alrededor de lo que he oído, 25 recintos, es más o menos el 0,5% de los recintos. Estas medidas se deben tomar. Yo les recuerdo a la ciudadanía que en mi proceso que yo administré en el 2002, yo tuve varios temas, ¿no? Tuve la erupción del reventador que obligó a mover unos pocos recintos. En segunda vuelta tuve la explosión de la bodega de material militar en Riobamba, lo cual afectó la votación en la ciudad de Riobamba, no así en el resto, en el cantón de Riobamba, no así en el resto de localidades de la provincia de Chimborazo. Es decir, se pueden producir. Y de hecho, hasta el día domingo mismo de las elecciones pueden haber otros cambios, porque el temporal no ha parado, pueden haber afectaciones a poblaciones que ya hemos visto, se van pedazos de carretera, el agua se llevan los puentes. Entonces, ¿cómo se trasladan estos electores, digamos, a sus sitios de votación? Entonces hay que hacer cambios de recinto. ¿Cómo están las cosas, doctor Aguinaga? Hay dificultades de mucha gente en comunidades, en parroquias, para salir a votar debido al fuerte temporal. ¿Hay algún precedente en la historia del país sobre lo que está pasando? Por ejemplo, el tema de Loja, Manabí, algunas comunidades que tienen las vías, digamos, afectadas. Cuando hay estos inviernos fuertes, sí ha habido cambios de recinto. En algunos procesos electorales sí se mueven. Se mueven los recintos, no son muchos, no es incidental, pero sí hay cambios de recintos
por el temporal, las condiciones de los recintos no permiten que los ciudadanos vayan a votar, está lleno de agua, están afectados o no hay posibilidades de acceso, entonces deben moverse los recintos, ¿no? Sí ha habido, así es que no es la primera vez que esto ha ocurrido en procesos electorales. Yo lo que veo aquí es que se sobredimensiona estos temas, aprovechando el tema de las redes sociales, de la comunicación, y ya se habla de fraude por un cambio de recintos que es lógico, ¿no? Eso no es posible, ¿o sí? No, y eso a mí me parece, bueno, fraudes, irregularidades sí pueden existir, sí han existido en el Ecuador. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Acuérdese usted en la elección del año 2000, cuando hubo el fraude ese masivo en Los Ríos, que tocó anular toda la elección en la provincia de Los Ríos y en algunos cantones de Guayas, y fraude gestado desde las propias autoridades electorales, en contubernio con los actores políticos de esa época. Entonces, sí hay irregularidades que se pueden presentar, ¿no? Ningún sistema electoral es antivulnerable, por el contrario es vulnerable. Aquí lo que se requiere o que lo requieren los actores políticos quienes están participando es tener un buen sistema de control y defensa del voto, de tal suerte que se controle todo, ¿no? Hoy mismo mucho se habla de la compra-venta de votos. En territorio se producen fraudes al comprar la voluntad de los electores, pagarles por su voto. ¿No es cierto? Esto es un fraude que no necesariamente se produce el día de las elecciones, que ya se está produciendo en este momento. Hay operadores que en territorio que se dedican justamente a esta tarea de alterar el consentimiento del ciudadano, ofreciéndole un pago por su voto. ¿Usted dice que a este rato ya sucede aquello? Esta es una mala práctica en los procesos ecuatorianos por la falta de controles en campo, ¿no? La compra y venta de votos es algo que es una práctica, mala práctica, digamos, que tienen los sistemas electorales, los procesos, por la falta de condiciones de control de qué es lo que sucede, ¿no? Y justamente, si hubieran mecanismos de control adecuados, obviamente se puede detectar. Por eso es que yo siempre he sido partidario de que, además de en la estructura electoral, exista la Fiscalía Electoral para que se dedique a investigar justamente violaciones al tema de campaña, abusos en el uso de recursos, uso de dinero en efectivo, compra y venta de votos, es decir, infracciones electorales durante la campaña se cometen y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ahora en el proceso electoral, hemos visto en este y en los anteriores que las infracciones electorales se cometen a diario. Entonces, si no hay control en redes, si no hay un control del uso del dinero en la política, si no hay control del uso del dinero en efectivo, que puede además estar contaminado con dinero que vienen de grupos delincuenciales organizados, que vienen de la narcopolítica, lamentablemente estamos, a la autoridad electoral se le fue el control de las manos, no ha ejercido todos los controles que debió haber ejercido para minimizar este tipo de prácticas que lo que hacen es lesionar realmente la esencia de la democracia. El CNE nos ha dicho que no hay posibilidad de un fraude, que sí, por el margen ajustado de diferencia entre los dos candidatos se va a tardar un poco en entregar los resultados. Eso cuán seguro es que nos digan aquello a los ciudadanos, porque también las dos tiendas políticas que participan van a tener digamos control electoral en los recintos. Entonces que nos empiecen a hablar de un posible fraude a pocos días de ir a las elecciones, ¿qué tan creíble es, doctor? A ver, yo lo que creo es que el resultado de
de esta elección específicamente de la segunda vuelta es un resultado que puede ser tabulado, computado, contabilizado en forma inmediata. Porque estamos hablando de 45,000 actas. Cada acta tiene los datos básicos, 5 datos básicos, ¿no? Por la candidata del un movimiento, por el candidato del otro movimiento, nulos, blancos y sufragantes. Entonces estamos hablando que en definitiva tenemos alrededor de una data multiplicando los 45,000 por 5. Esto se puede procesar en una hora y cuarto. No hay razón para que se demore. La demora más bien puede ser que como tenemos 4,500 recintos y tenemos 1,680 centros de digitalización, un poco se demora el traslado de los recintos donde no hay centros de digitalización, entiendo yo, van a unos centros de digitalización, a los recintos donde están los centros de digitalización, las actas, para ser escaneadas. Pero este es un proceso de escaneo para remitir a los 25 centros de procesamiento, que incluso yo veo muchos centros de procesamiento. Todo el sistema puede ser vulnerable, todo en ese proceso, y de ahí entran a un proceso de digitación. A mí me ha llamado mucho la atención que se mantenga este sistema, que yo ya lo empleé en el 2002. De ese punto estamos en el 2025 y sigo utilizando una tecnología que ya yo diría que está superada. Es decir, hoy hay sistemas, en el momento que yo digitalizo, ya remito toda esa información al servidor de procesamiento, ya contabilizo, ya no necesito ni siquiera digitar. Lo que tengo es que tener unos sistemas de validación de que mi votación o que está consignada en un acta no ha sido alterada en el camino, porque yo en el camino puedo acceder a los logs, a los archivos de compresión de la data, y el resultado de Juan le pongo a María y el de María le pongo a Juan, y no ha cambiado en nada el acta, ¿no? Y se ha alterado el resultado. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de seguridad, de auditabilidad y de certeza que tienen cada una de las organizaciones? ¿Qué es lo que haría yo? Yo, para transparentar este tema, yo en cada recinto, los 4,000 recintos, entregaría las copias de las actas al partido A y sus copias al partido B, para que cada organización, a través de su sistema de control y de su sistema de contabilización, también haga la contabilidad de los votos. Sigan la información. Y pueda confrontar, justamente para evitar que en el viaje, en cualquier viaje, que haga la data a través de la mesa, recinto, centro de digitalización, centro de procesamiento, centro, equipos o sistemas informáticos de computación central, no exista ninguna alteración. Entonces, ¿cómo garantizo eso? Ahora, doctor, la disposición de no tomar fotografías con la posibilidad y el riesgo de que se hagan acreedores los ciudadanos a una multa, ¿ayuda a controlar esto que se venía hablando de una posible compra de votos? ¿Estas resoluciones ayudan? A ver, el tema del uso de celulares o la toma de fotografías de la votación era el mecanismo que hoy se utiliza para que el elector, el ciudadano, le lleve la constancia a quien le está pagando su voto. Ajá. Aquí hay varios temas. Es la compra y venta de votos. Es decir, si tú me traes la constancia de tu voto y yo te pago, si yo le estoy ofreciendo 20, 30, 40 dólares por el voto, yo le pago el resto el rato que me traiga, o le pago su voto el rato que me traiga en el celular su voto. Ese es un caso. El otro caso, obviamente, es el voto a violencia, es decir, el voto presión, que altera el consentimiento por fuerza. Yo le amenazo a sectores poblacionales donde
controlo yo territorios, los GDO controlan ciertos territorios, y le digo, no, aquí si no me traes aquí tu voto, va a haber consecuencias para ti, para tu familia. Entonces viene la amenaza, la intimidación, el miedo en democracia. Entonces esto afecta. En tercer lugar, el uso de la foto el día de las elecciones, el acto de votación, es utilizado por los propios políticos en la comunicación política digital, transgreden el silencio electoral. Es decir, ese mismo rato suben a la nube, a las redes sociales, a las plataformas, y comienza una campaña el propio día de las elecciones, cuando hay prohibición expresa de que ya la campaña termina el jueves antes del día domingo. Y hemos visto, no es que nos estamos... Así es, nos consta en diferentes procesos, ¿no? Terminado el silencio, viernes, sábado y domingo sigue la campaña. Siguen una actividad de promoción, de publicidad, de difusión, y lo mismo hacen con la foto del celular del día de las elecciones. Bueno. Entonces eso me parece absurdo, que los propios políticos, los propios actores, transgredan los principios básicos, los principios esenciales de un proceso electoral, que es el silencio, que es no hacer propaganda a un perímetro 100 metros alrededor del recinto. Doctor. Y obviamente esto está estipulado también como una sanción. Quien vulnera estas prohibiciones que hay el día de las elecciones, está estipulado en el Código de la Democracia. Así es, y de la mitad de un salario mínimo vital. La mitad de un salario. Doctor, hay que tener todas las precauciones a los ciudadanos que no caigan en esas prácticas, sobre todo allá en esas provincias donde se ha denunciado que eso es lo que pasó en la primera vuelta y que probablemente vuelva a pasar en la segunda. Ojalá las disposiciones del CNE sirvan para frenar aquello. En todo caso, veamos cómo se desarrolla el proceso. Doctor Carlos Aguinaga, le agradezco por el análisis y los comentarios vertidos esta mañana en Notimundo al Día. Muy gentil. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.